David de los Reyes es nuestro primer conferencista. Hemos invitado a David en la medida en la que tiene un nivel de experiencia muy amplio sobre el tema de diseño de popular, como él mismo lo menciona, o diseño popular, y queremos compartir con David su experiencia tanto académica como profesional para que nos ilustre un poco sobre esa perspectiva. Les explicaba entonces que la metodología es: David hace una presentación de 20-30 minutos, yo estaré observando constantemente para controlar el tiempo, luego pasamos al siguiente panelista y después de los dos paneles tenemos una sesión de preguntas que está alimentada por las preguntas de nuestros panelistas en Palmira, que están en Medellín, que están en Cali, o las que están acá en Bogotá, a quienes por supuesto les agradecemos su presencia. David, muchas gracias. Digamos, voy a omitir las presentaciones extensas de hoja de vida en la medida en que por lo menos la hoja de vida de David está colgada en el blog y la pueden consultar. Muchas gracias, David. Gracias. Antes de un primer disclaimer, lo de la experiencia que dijo Juan Ricardo es completamente exagerado. De hecho, no quiero venir acá con una posición de experto. Y de hecho me estresa sumamente estar detrás de este atril con ustedes allá, especialmente si es una reunión tan pequeña y como tan familiar. ¿El micrófono tiene necesidad para Palmira? Sí, no, la cosa es no salirme de la pantalla de Palmira, porque también sería grosero con ellos allá. Bien, lo que traigo aquí para compartirles es la experiencia que hemos tenido en un curso en la Universidad de los Andes que propuse en el 2010, que se llama Diseño Popular. Ahora bien, así como aclaro que no vengo desde una posición de experto, el curso no fue formulado desde una posición experta, fue hecho con una actitud completamente experimental, más cercana a los procesos de prototipado que hacemos los diseñadores. Plantearse un problema, enfrentarlo honestamente con un grupo de gente comprometida y a partir de la práctica tratar de reflexionar y sistematizar unos aprendizajes que después puedan ser criticados, replanteados, con los cuales construir más adelante. Entonces, esto por supuesto no es una pieza terminada, no es una especie de declaración de principios completamente estructurada, sino un resumen de muchas herramientas que, si bien esta presentación existía antes de este conversatorio que me invitaron amablemente, es un resumen de lo que hemos hecho en el curso y quiero pasar por encima de él resaltando cosas que creo pueden ser útiles para enriquecer esta discusión. Sí, bien. Esto es 2009, justo antes de que se origine el curso. Estoy con un colega que ahorita está estudiando su máster de diseño en Dinamarca y hemos descubierto en el pueblo donde nació mi madre el producto de panadería que yo comía de chiquito, que me volvía loco, que de hecho se está extinguiendo en el pueblo y ya no se consigue en las panaderías, solo se encuentran en puestos callejeros, digo usted, como una fritanguería. Cualquiera que le explica de qué está hecho ese producto no lo quiere probar porque es harina de maíz compactada con grasa de cerdo horneada, pero la grasa, créanme que desaparece en el proceso horneado y es la cosa más deliciosa que existe en el mundo. Compré 4 o 5 cajas y me las comí compulsivamente. Y digamos, esta idea de reencontrarse con algo importante es la idea rectora que va a estructurar todo el razonamiento de aquí en adelante. Les voy a hablar vamos a pasar por los antecedentes de este curso, por un marco conceptual que creo que podemos quedarnos ahí un rato. Proceso que son una serie de herramientas, las voy a recorrer rápidamente, pero en cualquier momento las podemos discutir más detalladamente si quieren en las conversaciones, unos ejemplos de casos y las conclusiones que hemos logrado establecer hasta ahora. Sí. Lo primero es este conjunto de viajes del 2009. Fueron viajes todos los fines de semana, cuyo principio principal era demorarse lo más posible en la carretera, meterse por la vía más destapada y encontrar sitios que no habíamos visto nunca antes. Fue reconectarse con todos los viajes en campero que hacía de niño. Mi padre tenía una Rover muy viejo que le había dado a un amigo, viajamos hasta Ecuador en ese Land Rover. Y por otro lado, otro antecedente importante es la reforma que hicimos en el programa de diseño. En los Andes ya no somos un diseño con especialidad. Luego los proyectos que van a ver aquí no están circunscritos a la esfera del diseño industrial o el de modas o el de gráfico. Y digamos, no nos ponemos
a tratar de encontrar una especie de identidad disciplinar nítida que sea absolutamente incuestionable, sino que hay una plasticidad importante para que cada perfil de persona que entra aquí encuentre una serie de oportunidades para formarse. En séptimo está situado este curso. Si ustedes se fijan, en sexto serían 3 años, que es el equivalente a un Bachelor of Arts. En séptimo es como una especie de entrada al mundo real, y en séptimo hacemos una serie de talleres selectivos donde problemas del mundo real le piden a estas personas tan diversas, tan plásticas, tomar una posición y hacer una propuesta. Era el lugar ideal para tratar de prototipar la idea que les voy a empezar a elaborar ahora. Entonces, veamos el marco conceptual. Todo el curso se origina en contraste con una ideología que he encontrado muy dominante en la literatura y en las posturas de diseño con relación a estos temas de trabajar con comunidades. Creo que el ejemplo más patente y más extremo es todo el cuento de los negocios para la base de la pirámide y toda la denominación base de la pirámide, que es acuñada por C.K. Prahalad, que recientemente falleció. Él habla de una porción del mercado con los ingresos más bajos que corresponde a un segmento bastante grande de la población y para el cual no hay modelos de negocios, propuestas de productos y servicios suficientemente adaptadas, y que gracias al trabajo mancomunado del Estado, de las ONGs, de las comunidades y de los emprendedores que pertenecen a este segmento de la población, se podrían movilizar recursos para que muchas personas fueran incluidas o obtuvieran acceso al bienestar a través del mercado. El mercado como un mecanismo de acceso a oportunidades de desarrollo. Siguiente. Y mucho de ese discurso ha pasado casi sin cambios, simplemente cambiando negocios por diseño a universidades. Este es un ejemplo de la ingeniería de diseño en Delft, pero también en IIT en Chicago se ven publicaciones muy parecidas, y muchas universidades, digamos, del llamado mundo desarrollado tienen proyectos en países del tercer mundo, también entre comillas, donde este enfoque se pone en acción. Y me parece importante en la última afirmación que hace este autor, que los proyectos de la base de la pirámide están muy alineados con las políticas de sostenibilidad de las compañías globales. Es decir, hay una conexión con lo que seguramente se discutió en el foro pasado sobre la responsabilidad social empresarial. Es un instrumento para la puesta en acción de la agenda empresarial y por lo tanto forma parte de un ideario que se ha puesto en acción por el capitalismo global. ¿Sí? Ahora bien, esto tiene una serie de problemas. Hay una lógica vertical asimétrica que forma parte de este discurso muy fuerte. Si ustedes se fijan, tanto en este caso de los negocios para la base de la pirámide como en el discurso de la sostenibilidad, se nos pone también el ejemplo de lo que hace Designers Accord. La idea es que en las cimas empresariales se toman decisiones responsables, y estas decisiones responsables bajan en una especie de pirámide decisional hacia unas multitudes que están en una situación de vulnerabilidad y que van a ser beneficiadas por esta actitud responsable. Y tiene un razonamiento muy, digamos, idealista sobre las motivaciones de las corporaciones y de cómo la libre empresa y el mercado libre se vuelve el mecanismo que debería regular todas las esferas de la vida social, lo cual no es raro porque, digamos, toda la historia del capitalismo reciente ha sido un avance incontenible de esta lógica en todas las esferas: la política, la cultural, la social, etc. Lo otro es que el término base de la pirámide es un término que segrega. Lo otro es que el término de la base de la pirámide segrega, es decir, toda la inmensa variedad de la humanidad, de los posibles contextos geográficos, ambientales, sociales, se reduce a una clasificación por un criterio económico que se opera como compartimiento estanco. Es decir, hay proyectos, voy a decirlo de modo gráfico y seguramente caricaturesco, especialmente para pobres, ¿sí? El diseño rico debería ser más responsable porque no solamente las sociedades más opulentas, ricas en recursos pueden pagarlo, sino que también deben encontrar cómo hacer negocio con esa pobre categoría que además es un mercado tan grande que la vieja lógica fordista de economías de escala opera muy bien.
Bien. El eje de articulación de sentido del discurso de la base de la pirámide es vertical. Otra vez, por esta organización piramidal donde la toma de decisiones es asimétrica. Es lo que se llamaría en jerga Spanish top-down, de arriba abajo. Siguiente. Como alternativa, encuentro una oportunidad importante en el concepto de lo popular. ¿Qué tiene lo popular? Es interesante. Digamos, la cultura popular no es el folclore, no es la tradición, sino que es una puesta en acción, una especie de, hay un autor que le llama performatividad, una puesta en escena de textos en una relación híbrida, fluida, pero ante todo horizontal. Ustedes en un entorno cultural no se encuentran solamente las cosas del folclore, de lo que llamamos en un arranque de romanticismo melancólico la identidad. Lo que vemos es una serie de operaciones tanto de resistencia como de rearticulación de significado que las comunidades hacen para apropiarse de los textos y conectarlos con sus propios valores. Hay muchas expresiones de cultura popular que son expresiones de resistencia, de emancipación, de movimiento y de fluidez en relación con este eje vertical. Y es este espacio horizontal donde creo que se pueden establecer relaciones. Lo popular, a diferencia de la base de la pirámide, no es un eje de segregación, sino de encuentro. Para ponerlo otra vez en un ejemplo ilustrativo, pero un poco caricaturesco. Todos nosotros podríamos reencontrarnos en una fritanguería, en un partido de fútbol, bailando en una fiesta de Año Nuevo. Y es una serie de rasgos personales, colectivos y de contexto que nosotros reorganizamos allí de una manera fluida y de puesta en escena. Luego tiene una condición completamente diferente a la que propone el otro enfoque. Elaboremos más eso. Otra cosa importante es que la cultura popular no es esta cosa auténtica, silvestre, que debe ser preservada, sino que es una cosa naturalmente híbrida y es un proceso de invención. La cultura popular se hace, ustedes encuentran objetos de Feng Shui en las misceláneas de los pueblos. ¿Sí? Son completamente afines con esta lógica heterodoxa, omnívora de lo popular. Siguiente. Y hay una frase que me va a permitir leer de Taussig, que la cita Arturo Escobar en su obra Cumbre, que critica la noción de desarrollo, que dice esto: la vitalidad, la magia, la agudeza, el humor y las formas de ver no modernas que persisten entre los grupos populares pueden comprenderse mejor en términos de imágenes dialécticas producidas en contextos de conquista y dominación permanente. En lo cotidiano, estas prácticas populares pueden representar una fuerza contrahegemónica que se opone a los intentos instrumentalizadores y reaccionarios de la Iglesia, el Estado y la ciencia moderna por domesticar la cultura popular. Entonces, que es casi buscar el otro bando, por decirlo también gráficamente. ¿Sí? Puesto este marco conceptual, ¿cómo operar o cómo trabajar con esta lógica de lo popular, con esta lógica de la articulación de discursos y de encuentro de identidades? Hay una premisa que yo me planteo cuando se origina este curso, y es esa posición tan cartesiana y tan direccional de la observación del diseñador que observa al usuario como si fuera un objeto de estudio. Es también una lógica vertical. Aquí es más una lógica de encuentro, de empatía y de encontrar qué de lo que yo tengo forma parte de este paisaje y qué relación tengo yo con este contexto y qué relación tiene este contexto conmigo, y ser un actor más de esta comunidad, ¿no? Una especie de convidado, comillas, consultor, no sé, siguiente. Entonces hay una serie de herramientas que utilizamos, las voy a pasar un poco rápidamente y quiero que le haga más énfasis a los ejemplos visuales. Digamos, una restricción importante que tiene este curso en cuanto a prototipo y en cuanto de unas primeras exploraciones es que era un trabajo muy inmersivo, muy de estar en los pueblos, de estar en los barrios. Escogimos, digamos, tanto los pueblos periféricos de la región de Cundinamarca, este es Fusagasugá, como ciertos barrios de Bogotá donde creíamos que la presencia de lo popular podría ser un referente fuerte,
que iban desde, digamos, el 20 de julio hasta el barrio Galerías, por tener un rango tan amplio donde podemos ser todos incluidos. Y lo que hicimos con esta técnica que llamamos panorama es que todas las personas, todos los miembros de los grupos íbamos a buscar casos de estudios en distintas ocasiones por azar. Entonces, por decir algo, yo tenía que buscar formas de las creencias, la religión y la ritualidad, digamos, en galerías. Uno diría, bueno, pues búsquelas en el 20 de julio. Pero, digamos, cuando uno se pone ese reto, encuentra unas expresiones completamente inesperadas y hay una lógica de descubrimiento importante en el curso que yo quería privilegiar. Siguiente. Y empiezan a ocurrir unos descubrimientos que no se esperaremos. Uno de los ejemplos más gráficos y más bonitos es en el día de la quincena, los domingos de Fusagasuga, todas las niñas se visten de princesas Disney. Las niñas en sus cuartos coleccionan los vestidos que van creciendo con ellas, son la decoración de los cuartos, en todos los vestidos en una bolsita de plástico van creciendo en las paredes. Son, digamos, la cosa más bonita de mostrar en los paseos familiares después de la salida de la iglesia. Y el típico almacén de vestidos que uno conoce de estos vestidos antiguos como de primera comunión, que muy tradicionales, están completamente abandonados. Una señora que trae vestidos, dicen, de Bogotá, que se venden como arroz. Y esta presencia sorprendente de la globalización en el pueblo de las niñas no era algo que hubiéramos podido plantearnos buscar, ¿sí? No la descubrimos, digamos, esa era la lógica del panorama. Pero como estamos buscando distintas dimensiones de la experiencia humana, les hablé de las creencias, esto tiene que ver con el ocio y el tiempo libre. Cuando las conectamos todas, la idea del panorama es formarnos un paisaje, construir un horizonte común. Todo el grupo de estudiantes está trabajando en una sola gran foto panorámica, donde estamos ensamblando distintas expresiones de la vida humana, mucho más allá del acceso al consumo o de los recursos económicos, tratando de encontrar la riqueza de la vida cotidiana en múltiples dimensiones. Siguiente. Bueno, este es otro ejemplo, lo vamos a pasar rápido, pero es un juguetero que le pide a Cerveza Águila una caseta para vender cervezas. Las cervezas están cogiendo polvo en una esquina porque él utiliza esta cabina, siguiente, para fabricar juguetes. Y es su taller. Y las cervezas pues están ahí hace semanas, meses. Siguiente. Toda esta material del panorama lo procesamos y lo visualizamos. Las técnicas de visualización de información de los diseñadores son muy útiles en esto, creando relaciones y trayectorias, tratando de explicarnos las causalidades entre actores y contextos como entre eventos, para encontrar por qué los casos de estudio son como son. Siguiente. Y la otra herramienta importante que utilizamos es convertir la observación en conceptos estéticos. No son unas notas etnográficas simplemente, sino son una dirección de arte de lo cotidiano. Convertimos muchas de las observaciones en síntesis sensibles de lo que creemos es los valores y el disfrute de la vida que subyace a eso. Siguiente. Este es otro ejemplo. Siguiente. Todo el tiempo estamos tanto construyendo una percepción colectiva de todo este entorno que estamos estudiando, como visualizándolo y generando flujos de información entre los miembros del curso. Entonces, después de tener estos casos formulados, hacemos una metodología que se llama POINTS, porque es el acrónimo de problemas, oportunidades, insights, necesidades y temas. Es una herramienta como cualquier otra, realmente no es que sea la gran maravilla. Simplemente sacamos en naipes estas observaciones de problemas, de oportunidades, y creamos enjambres de relaciones para tratar de problematizar lo que estamos observando, de buscar oportunidades. Siguiente. Y previamente hemos curado una serie de posibles encargos que nos parecerían empaques útiles para estos descubrimientos que hacemos. Digamos, este es un proceso en el que discutimos mucho en el curso. Aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, Franquicias Libres está inspirado en lo que pasó con los pollos de la 22, que tuvieron un modelo de pollería que era muy exitoso y todo el mundo empezó a copiarlo, y en algún momento eso se volvió una franquicia Creative Commons digamos, per se, al punto que a la propia empresa original le toca cambiarse el nombre y volverse otra empresa.
Entonces uno de los posibles empaques a las oportunidades que ellos están descubriendo era: vuelva esto una franquicia libre. Y así, como ven, hay otros ejemplos de posibles entradas estratégicas al tema. Esto se hizo más para tratar de ponerle un poco de marco de referencia y de manera de poner los pies en el suelo a este otro proceso tan explorador y tan de descubrimiento. Es un poco como entre los dos hemisferios del cerebro que nos toca balancear, pues porque si no, no podría quedarse jugando horas. Siguiente. Y en base a eso generamos ideas de diseño. Estas son las licitaciones rápidas que producíamos tratando de encontrar posibles aplicaciones. Por decir algo, de las motochivas de Choachí derivar otras formas de movilidad, como en este caso las bicicletas. Siguiente. Proyectos que tienen que ver con la experiencia de asombro que uno tiene cuando llega a una fritandería y no sabe qué se está comiendo, que de hecho ese proyecto lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Pero en este punto hay dos marcos de referencia que creo que pueden ser útiles para profundizar. Lo primero es el trabajo que estaba haciendo Ezio Mancini en el Politécnico de Milán, y él ha tratado de desplazar la discusión en dos direcciones. La primera es que el enfoque que hasta ahora ha tenido el diseño me parece sumamente productocéntrico, y eso se debe a que hay una relación histórica muy privilegiada del diseño con el empresariado. De modo que generalmente las soluciones de diseño son funcionales a una lógica empresarial, es decir, la de capturar valor distribuyendo bienes en un mercado comercial. Él propone que a estas alturas debería pensarse un marco más amplio, que es el de las soluciones, y me permito decir a qué se refiere con soluciones. Sistemas de elementos tangibles e intangibles, como productos, servicios, comunicaciones, pero también infraestructuras, marcos legales, modos de gobierno y generación de política que, gracias a una estrategia de acción específica, permiten lograr un resultado determinado. Esto involucraría muchos más actores, muchas más dimensiones de la sociedad como elementos constructivos de una propuesta, y no necesariamente una aparición singular única de un nuevo producto solucionado. Perfectamente pueden ser tricolajes de preexistencias que están estratégicamente reconectados. Siguiente. El otro aporte que hace muy importante es cambiar el foco de aquellos beneficios que me entrega un producto o servicio a las capacidades que yo pongo en acción y fortalezco cuando estoy participando de la solución. ¿Sí? No es el producto mayordomo, entre comillas, que me quita una carga o se encarga de resolver algo, sino de cómo se vuelve un medio para que al yo encargarme de las cosas, mis capacidades y mi agencia se fortalezcan y salgan amplificadas. Siguiente. Dos herramientas usamos para tratar de ensamblar este enfoque de soluciones. Una es ¿cómo se llama? El Canvas del Business Model Generation. Es una estructura de modelo de negocio genérica que desarrollaron a través de muchos procesos de co-creación. Osterwalder y Tignur, me perdonan si los estoy pronunciando demasiado, pero son 9 elementos que ensamblan una solución, y he visto ejemplos siguientes de cómo este modelo se puede utilizar, por ejemplo, para ONGs o emprendimientos sociales, tratando de tener una visión de conjunto. En esas categorías, digamos que IVA es una ONG de microcrédito, se pueden ver cómo estos patrones de ensamble de solución operan realmente. ¿Sí? Hay otro modelo que lo hemos usado extensivamente, es bien importante, que es el trabajo que ya hizo el PNUD con el sector privado colombiano, buscando construir soluciones, negocios inclusivos. Con el cuento de negocios inclusivos es un enfoque que tiene el mismo punto de partida de los negocios para la base de la pirámide, pero gracias a que el PNUD está fuertemente arraigado sobre la filosofía del desarrollo humano que en su momento formulaba Amartya Sen, ellos tienen una noción sobre el impacto en la comunidad y en el desarrollo de capacidades de la gente que mejora ostensiblemente muchas de las limitaciones del modelo base de la pirámide. En este caso en particular, esta es una matriz de estrategias que desarrollaron para el caso colombiano. Ellos tienen una estrategia global desarrollada para el mundo, pero ya salió el reporte colombiano, que lo más bonito es que tiene casos de estudio de casos reales que están andando. Y entonces ellos cruzan una serie de limitaciones o restricciones que tiene el mercado, que tiene el entorno
con el cual queremos generar inclusión, y una serie de estrategias que lo suplen. Entonces, por ejemplo, información de mercado versus promover capital social como una de las estrategias que buscaría resolver. Estas matrices son útiles porque uno también puede utilizar la información que ha hecho en su propio estudio para identificar posibles limitaciones y construir un repertorio de estrategias que uno puede ir buscando mejores prácticas para incorporar y usar. Siguiente. Y ellos, cuando están construyendo su modelo de solución, digamos el equivalente a su Canvas, es que ellos buscan generar también una matriz de intercambio de valor. Así como una empresa agrega valor mediante sus procesos y su acción comercial, no todos los flujos son financieros, también hay flujos de cooperación o de conocimiento que operan entre los actores. No necesariamente todos los involucrados en una acción invierten capital financiero o capital físico, también pueden invertir capital social o capital intelectual. Siguiente. Todas esas ideas que hemos tratado de estructurar con estos modelos las sometemos todo lo que podemos a procesos de prototipado, ¿sí? Prototipado no como una especie de representación de la idea de diseño, sino como un experimento puesto en contexto que, al poner en contacto las ideas con los actores y la situación, revela tempranamente tanto los potenciales como las limitaciones de un proyecto. Pero lo más interesante de prototipar cuando uno está trabajando con grupos de actores muy diversos, donde hay desde comunidades hasta empresas pasando por otras disciplinas, es que los prototipos, y esto creo que es posiblemente uno de los aportes más importantes que puede hacer el diseño, y voy a quedarme en tanto. Todas las disciplinas formalizamos el conocimiento en algún tipo de construcción que lo codifica y nos permite transmitírnoslo y construir sobre él. Pero la mayor parte de las disciplinas codifica el conocimiento en un plano abstracto, en un plano cuyo lenguaje y conceptos solo son accesibles para alguien especialista. Cuando los diseñadores codificamos el conocimiento en un prototipo, lo hacemos accesible a cualquiera y a todas las posibles dimensiones de su experiencia humana, es decir, a su intelecto, a sus emociones, a su cuerpo, al espacio donde está. Si el conocimiento de otros actores lo codificamos en prototipos, lo volvemos accesible y por lo tanto susceptible a ser criticado, susceptible a ser construido sobre él desde unas ópticas distintas a las que originalmente le dieron forma. Posiblemente esto es lo que hacen los diseñadores, actores tan importantes en los procesos de innovación en el sector privado, pero en este contexto los hacen sumamente útiles. Los prototipos se vuelven, por decirlo, voy a exagerar, la esfera pública, donde las ideas de los proyectos son sometidas a juicio. Bueno, siguiente. Me dice mi moderador que me quedan 5 minutos. ¿De los 20 o de los 30? De los 30. De los 30. Bueno, es que me entiende mucho. Entonces, en los casos vamos a pasar por siguiente. Palante es un muy lindo proyecto que salió de esta iniciativa. Se origina en el estudio, pero luego es tomado por uno de sus autores como proyecto de grado. Palante es una estrategia de educación para el ahorro que está dirigida a vendedores ambulantes de Bogotá. Siguiente. No sé cómo resumirlo, este proyecto requiere una presentación por sí sola. Aquí está la autora si la quieren venir a ver la explicación más allá. Pero lo que tiene de bonito este proyecto es que hay elementos de solución que ya existen. La venta de un producto subsidiado cuyos ingresos van a apoyar a una comunidad vulnerable. Pero lo que ocurre aquí es que usted como vendedor ambulante forma un pequeño grupo, una pequeña comunidad con sus colegas en los que van a decidir formar un ahorro. Estas prácticas de ahorro las observamos en gente de todas las ocupaciones posibles como una manera de aumentar su capacidad para apalancarse financieramente. Y este pequeño grupo de ahorro se inscribe con las empresas que les proveen productos, que les van a dar este producto a un precio subsidiado, y ese subsidio pasa a un fondo. Las personas nunca tienen acceso al dinero como tal, sino que lo acumulan, digamos, para ejemplificarlo, en forma de puntos. Y mientras tanto son acompañados por una persona que les da apoyo, que se llama el palantero. ¿Palanquero? ¿Cómo es? Que construye con ellos, formula un proyecto de vida en el que se van a gastar este ahorro.
¿sí? Entonces, a medida que ellos van vendiendo productos, van acumulando este ahorro colectivo que va a permitirles, por un lado, apalancar un crédito, un acceso al sistema financiero más formalizado, pero en el proceso, además de estar ahorrando, están pensando en qué gastarse, ¿sí? El colegio de los niños, la remodelación de la casa, los electrodomésticos que pagan, etc. La otra cosa que tiene interesante es que cuando cualquiera de las personas que compramos a un vendedor callejero, le compramos a alguien específicamente un producto, sabemos que es a esa persona la que está ahorrando, y es otra cosa que hemos observado. Generalmente las personas formamos lazos de convivencia y de solidaridad con vendedores ambulantes con los que tenemos una relación cotidiana. Entonces, cuando se ve, siguiente, lo que tiene construido la solución es un montón de distintos actores tratados de poner en una relación horizontal, donde no haya dependencias y donde haya mutuos controles, tratando además de ensamblar una solución que proteja al eslabón más débil, que en este caso es la población más vulnerable. Siguiente, me quedan como 2 minutos. Este es un ejemplo de cosméticos caseros, háganlo ustedes mismos. Siguiente, entonces una marca les da los envases y los insumos, pero las señoras en sus cocinas, como ellas tienen que proteger a una familia extendida, tienen mucho trabajo doméstico, utilizan su cocina como una pequeña factoría donde se fabrican sus cremas y perfumes, háganlo ustedes mismos. Siguiente. Este es mucho más experimental, es un caso de construir sactos a la escala doméstica o barrial. Entonces, usando las mismas reglas de la iconografía católica, siguiente, pero usando procesos de co-creación e inspiración con los abuelos y las figuras importantes de las comunidades. Devuélvete. Remodelamos la iconografía católica con estas cosas. Entonces, por eso los niños tienen arepas en las manos y uno está haciendo chocolate. Siguiente. Este fue un proyecto hecho con el Chorro de Quevedo, trabajando con los chicheros, siguiente, que hacen chicha ya, para crear una especie de caravana de barrio ambulante que va a otros barrios de Bogotá y produce degustaciones de chicha y una especie de festival callejero con cuenteros y malabaristas. Siguiente. Y las conclusiones, pues, de modo, o sí. Pasen las conclusiones. Bueno, ¿qué tienen de importante estas conclusiones? Aquí traigo una foto del local de nuestro modelador. 1. Tanto o más importante que la resolución del problema, el propósito de las intervenciones es movilizar las capacidades colectivas y enriquecer el capital social y cultural. 2. El bricolaje de soluciones preexistentes, construir lo que haya sido construido. Muchas veces no hacer algo, sino simplemente ensamblar preexistencias. Amplificar el involucramiento de los actores mediante la identificación y visibilización de incentivos adecuados y el fortalecimiento del capital social. 4. Ante todo, establecer relaciones horizontales entre los actores, evitar la dependencia, equilibrar los intereses y así incrementar la resiliencia de la solución. Y 5, y esto puede ser muy importante desde el punto de vista creativo, la innovación no surge necesariamente de perseguir la novedad, también puede emerger de la familiaridad. Gracias. Muchas gracias, Ana. Con ánimo de avanzar y poder tener sobre todo un espacio al final para poder discutir cosas, voy a presentarles a Pedro Cuellar. Él nos va a acompañar con el segundo panel y les rogaré el favor a ustedes que fuesen anotando las inquietudes que tengan alrededor de la presentación que acaba de hacer Rosalía de los Reyes, y luego la complementan con la presentación que nos empieza en este instante a hacer con la intención de que al final tengan una serie de inquietudes que sean el centro del panel. Lamentablemente tenemos el salón solamente hasta las 10 y empezamos un poquito tarde, entonces vamos a tener que ser muy estrictos en el cumplimiento de los horarios para que tanto en Palmira como en Bogotá podamos hacer algunas preguntas. Gracias. Pero mil gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Pedro Cuellar, yo trabajo para una organización no gubernamental internacional que se llama One Laptop per Child, o un computador por niño. Pues el día de hoy lo que he querido venir a hacer un poco es compartir la experiencia que he tenido en el desarrollo de proyectos educativos que pues a la final terminan siendo proyectos sociales, como pretendo demostrar a lo largo de la siguiente de la presentación que les traje el día de hoy.
Y he puesto como subtítulo las alucinaciones en educación porque escuchándolos hablar de innovación, de creatividad, muchas de las cosas que recientemente empiezan a nacer en educación, por muchas personas son entendidas como alucinaciones, pero en realidad estas alucinaciones terminan siendo visiones a futuro que en realidad pueden cambiar no solamente el ámbito de la educación, sino el ámbito de cómo entendemos los proyectos sociales y cómo entenderíamos, digamos, para este caso, el papel del diseño en proyectos sociales y en específico en proyectos en educación. Yo, digamos, lo que tiene que ver con diseño, solamente en el trasegar de estas experiencias he tenido la oportunidad de entender cómo el diseño puede aportar a los proyectos en educación y a los proyectos en comunidades, pero creo que este ejercicio, digamos, los que están aquí, los que están observándonos desde Palmira y otros lugares del país, también en el ejercicio sería que ustedes me ayudaran a ver cómo el diseño tiene vías de encuentro con los proyectos que se pueden generar a través de la educación. Yo básicamente lo que voy a hacer es presentarles 3 experiencias de las que he tenido el privilegio de ser parte, algunas de las cuales han sido vistas como alucinaciones. Al final terminaron no siendo tan exitosas, pero fueron un buen ejercicio que nos permitió observar muchas cosas en el término del desarrollo de la educación como tal, en el desarrollo de proyectos en el ámbito público y privado, en lo que significa tener un proyecto, crear un proyecto sostenible, tenerlo y en realidad construirlo y hacerlo sostenible a largo plazo. Digamos, aquí me adelanto un poquito al foro que viene, pero pues de todas formas me parece que es interesante. Entonces, voy a empezar. Presentaciones muy básicas, por favor, no se decepcionen. Lo que voy a tratar es como de poner los puntos centrales y solamente quédense conmigo y vamos mediante esta discusión para que tal vez ustedes se queden un poco solamente viendo el concepto, se queden un poco como hacia dónde va la discusión. En términos de proyectos en educación, lo que yo he podido identificar desde mi experiencia es que hay 3 cosas que se han vuelto muy importantes. La primera es la resemantización, la nueva comprensión del término educación. El trabajo en educación es muy chévere y chistoso a la vez porque la educación es un área en la que de manera paradójica todas las personas sienten que tienen el poder de opinar y producir el cambio. Y eso a mí me parece que está muy bien. El tema es que la educación es más que el sistema formal al que nosotros nos vemos enfrentados en las universidades, los colegios de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Es en realidad un conjunto de ciencias que se articulan para ofrecerle a una comunidad, para ofrecerle a un individuo la mejor manera, el mejor espacio para no solamente, digamos, como en el entendimiento amplio de la educación, como transmitir esa cultura, como el lingüista Ray Escher dice, el conjunto de costumbres, el conjunto de morales, principios, tradiciones, cuentos, etcétera, de una generación en otra, sino ahora más recientemente en realidad generar un espacio en el que las personas puedan desarrollar un potencial, puedan desarrollar unas capacidades que más que solamente adquirir esa información les permitan con esa información construir algo más, ir un poco más allá. Entonces, digamos, eso hace de la educación un campo chévere porque uno se encuentra, se mete en discusiones con todas las personas y cualquier persona te da tu opinión y eso digamos te ayuda mucho a construir. Lo interesante es que en los proyectos en educación, sobre todo recientemente y gracias a investigaciones principalmente hechas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts por un epistemólogo llamado Seymour Papert, hemos venido entendiendo que la educación cada vez se vuelve un poco más personalizada, es decir, mira más al individuo que mirar a un grupo de individuos que, digamos, desde la revolución industrial es lo que hemos visto en la educación. Si tú miras un colegio es algo así como una industria, los tienes divididos por salones, algunos de los colegios los tienen divididos por género, al final los evalúas con evaluaciones estándar y al final ellos tienen que ser. Y por ejemplo la idea del currículo, tienen que seguir en la semana tal, el día tal, tienen que hacer eso. Entonces esto nos mete a nuestros niños, mete a nuestras personas en una jaula en la que en realidad no se puede dar rienda suelta, por ejemplo, a cosas como la creatividad. Estoy seguro que ustedes habrán escuchado de una persona que se llama Sir Ken Robinson,
que ha tenido una de esas alucinaciones en educación que han sido muy revolucionarias, y es considerar las artes como la punta de la pirámide de la educación. Si nosotros nos fijamos en la educación, miremos nada más el caso local, las artes no hacen parte de ese currículo, digamos, quedémonos con ese concepto, no hacen parte, digamos, importante del currículo. ¿Por qué? Si en realidad las artes son uno de esos espacios en los que las personas pueden explotar ese ser innovador, esa creatividad. Entonces, digamos lo que en educación, los proyectos que tienen más o menos un éxito, que han podido ser exitosos, sostenibles, que siguen dando de qué hablar, son aquellos que han entendido la educación desde otro punto de vista. El otro, por supuesto, es la tecnología, y creo que aquí ya el diseño empieza a tomar una parte importante en los proyectos en educación. La tecnología, digamos, vista en su sentido más amplio, digamos, tratemos de alejarnos de esa visión tecnocéntrica que es un poco la que a veces nos domina, y es entender la tecnología como el aparato nos va a solucionar per se los problemas. Como yo tengo necesito elevar el nivel académico en mi colegio, simplemente voy a comprar un montón de computadores y eso me va a solucionar todo. No. Y la otra parte de la comprensión de la tecnología es que tecnología pueden ser muchas cosas. La tecnología de, si tengo un problema, necesito pasar unas hojas mientras toco un instrumento, construyo un pedal para que me pase las hojas. Una tecnología que nosotros llamamos de piso bajo, es decir, una tecnología que no tiene, digamos, un nivel electrónico, algo así súper complicado, sino simplemente el concepto esencial de la tecnología, algo que te haga eficiente un proceso. Y por último, el tema de la sostenibilidad, que digamos la sostenibilidad, y aquí digamos los invito a que empecemos a pensar los 4 factores. Yo quise identificar solamente 4 factores en términos de sostenibilidad, y aquí creo que para cada uno de esos factores el diseño podría tener un papel muy importante. ¿Por qué? La sostenibilidad, digamos, desde que yo empecé a trabajar en estos proyectos en educación, empecé a identificar que la entendían como solamente tener un flujo de dinero que entrara y que permitiera que los proyectos estuvieran andando. Después empecé a ver personas que dijeron, no, tal vez ser sostenible sería como identificar una comunidad y poder ayudarle, poder ofrecerle una ayuda desde nuestra sabiduría, una posición bastante arrogante. Entonces yo empecé a decir, bueno, aquí hay un montón de cosas, aquí hay unos errores de los que nosotros podemos aprender. Entonces básicamente identifiqué 4 factores. Uno, el tema de la capacidad local, que es, digamos, cuando hablamos de proyectos autosostenibles, a veces he estado en algunos foros, en algunos conversatorios donde me dicen, oye, ven y para que hablemos de proyectos autosostenibles, y sería chévere pues que nos contaras desde la educación, como chévere pensar en eso. Yo digo, pero es que cualquier proyecto, si quiere ser autosostenible, la educación tiene que ser una parte integral de dicho proyecto, porque parte de ser autosostenible es que la comunidad haga parte del proyecto. Es decir, yo de alguna manera llevo el proyecto, o sea, sé llevar el proyecto, ya de por sí me pone en una situación de arrogancia, como yo soy el que sabe, llevo el proyecto, pero digamos, pongámoslo en esos términos para no hacer complejo el lenguaje. Voy con el proyecto, pero en realidad lo que tiene que suceder para que eso sea sostenible es que yo me pueda ir y el proyecto pueda seguir manejado, integrado por la comunidad. Lo segundo es la contextualización, que hay múltiples investigaciones, sobre todo en lo que tiene que ver ahora con la inclusión de las tecnologías en la educación, y es la contextualización de estas mismas tecnologías, que es una cosa, por ejemplo, yo veo muchas noticias en muchos lados de cómo el iPad va a revolucionar la educación, cómo los iPods van a revolucionar la educación, y yo digo, bueno, ok, estas herramientas tienen un potencial que puede ser utilizado en educación, por supuesto, pero yo no creo que de por sí tengan el potencial de revolucionar. Primero, porque no fueron diseñados para ello, y segundo, porque no tienen ningún tipo de contextualización. Por ejemplo, hablemos de una comunidad como las comunidades afrodescendientes de Chocó. Digamos, solamente en términos del territorio en el que estas personas viven en las condiciones socioeconómicas y culturales en las que viven, un dispositivo de este tipo en realidad no aportaría mucho, sino más bien aportaría tal vez problemas de infraestructura, problemas de capacidad local, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, creo que cuando estos proyectos se diseñan, es importante tener en cuenta cuál es la población objetivo y sobre todo, más que cuál es la población objetivo, en qué mundo vive. ¿Sí? Y eso creo que es importante que nos alejemos de nuestra arrogancia y entendamos que, o sea, no, gracias a la antropología para nosotros no es un secreto que como nosotros pensamos, como nosotros actuamos, como vemos el mundo y como nos movemos a través de él, está determinado por dónde vivimos, es decir, por la cultura, el constructo, el acervo cultural y el entorno que nos rodea. Por lo tanto, para nosotros diseñar un proyecto autosostenible, un proyecto que sea exitoso en una comunidad, por ejemplo, del Chocó, tenemos que trabajar con las personas que están allá, tenemos que conocerlas, pero no como estudiar los documentos, sino conocerlas a través de las mismas personas. Lo segundo es el que sea personalizable. Yo pongo esta dicotomía personalizable y personalizado porque escucho muchas personas que me dicen, no, es que este proyecto lo hemos personalizado para X comunidad. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo lo hiciste? No? Pues yo hice un estudio antropológico de la comunidad y entonces detecté que yo me digo, en realidad, esta posición es como rara, o sea, en realidad, yo tengo la posibilidad de entender de núcleo cuáles son las problemáticas de esta comunidad. Me parece un poco raro. Y me parece más que como va a ser la comunidad la que al final va a ser la dueña del proyecto, va a ser quien tenga este proyecto y lo haga evolucionar, debería más que ser personalizado, ser personalizado. Es decir, que ellos tengan una libertad, que la estructura y el diseño mismo del proyecto tenga la habilidad de ser flexible para que esta comunidad lo pueda transformar en lo que ellos deseen, es decir, transformarlo en lo que responda a sus necesidades locales. Y por último, una cosa que yo vine a descubrir en estas experiencias que terminó siendo, digamos, central, era el tener un vínculo con el sector público, con el sector privado. Que, digamos, esto sería interesante, digamos, a la luz de lo que pasó en el foro pasado, y es cómo puedo meter estos proyectos dentro de este tipo de contextos. Entonces, la primera experiencia que tuve fue en la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merano. Esta es una ONG colombiana que ya tiene muchos años trabajando. Es una entidad que está dividida en tres unidades. Uno que es el Instituto Alberto Merani, que es probablemente el que ustedes hayan escuchado hablar mucho, que es digamos un instituto que trabaja sobre la filosofía de que hay personas que tienen un cociente intelectual superior y que por tanto necesitan una educación especial. Ya les dejo a ustedes la reflexión de ese planteamiento, ¿qué tal está? Tiene otra unidad que es la unidad de proyectos especiales, que básicamente es un conjunto de ejecutores de proyectos que se han vuelto muy conocidos porque ejecutaron las fases de Compartel, sobre todo en el área de la costa atlántica. Y tiene una unidad que fue en la que tuve la oportunidad de trabajar, que era la unidad de innovación y desarrollo. Cuando yo llegué a esa unidad, el director había recién conocido el proyecto del Banco Grameen, que muy probablemente muchos de ustedes estén familiarizados con él, que es el proyecto que le valió a Muhammad Yunus el Nobel hace unos años, que es él es conocido como el banquero de los pobres. Ya más adelante les hablaré un poquito más de este proyecto, que digamos es un paradigma en lo que tiene que ver con proyectos sociales, autosostenibles, y que bueno, también valdría la pena echarle una mirada cómo el diseño juega un papel ahí. Entonces estábamos empezando como a entender este tema de los proyectos autosostenibles, de trabajar con las comunidades, y la primera idea que salió a flote fue acabar con el concepto de ser empleado. Entonces se le ofrecieron a los empleados de esta unidad volverse socios de la fundación, creando un proyecto en el que ellos estuvieran motivados a hacerlo, que les gustara, etcétera, etcétera. El mecanismo comenzó, desafortunadamente no fue del todo exitoso. O sea, al principio se generaron, más de 20 proyectos que generaron financiación a través del programa de empresarios de la Cámara de Comercio, fueron asesorados por expertos, fueron asesorados por la gente que trabajábamos ahí como consultores, bueno, una infinidad de cosas. Al final no sobrevivieron. ¿Por qué? Lo primero era que no todos los empleados tenían la capacidad local para construir estos proyectos. Por ejemplo, la persona de servicios generales desafortunadamente no tenía una comprensión de cómo elaborar un plan de proyecto, aun cuando estuvo en la Cámara de Comercio e intentó hacerlo.
y el fallo en el sistema fue que nunca se creó la capacidad local, por ejemplo, en ese perfil de personas, para que pudieran generar ese tipo de dinámicas, se pudieran meter en ese tipo de dinámicas. Lo segundo era que no era un sistema personalizable porque tenía un montón de condiciones, tenías que cumplir con unas condiciones, no te podías gastar tanto dinero, tenías que entregar unos productos y los productos tenían que tener unas filiaciones que estaban, digamos, que jugaban con la filosofía de la fundación misma. Entonces, digamos, ahí ya se rompían dos de los principios que yo he venido identificando como centrales para que estos proyectos sean exitosos. Al final fue posible el éxito, sobrevivieron 3 proyectos. Este que se llama Family Journey, que básicamente es un portal en internet, nace de la necesidad que tienen los padres de familia de ser educados en ese, o digamos de recibir información y sí, digamos seamos un poquito humildes, digamos ser educados en ese quehacer de que es ser padre. Entonces, o sea, no nos vayamos a las estadísticas de todas las problemáticas que hay en las familias por esa ausencia, ese vacío de información en los padres. Entonces, este proyecto se plantea ofrecer a los padres asesorías, ofrecer a los padres herramientas pedagógicas para que ellos puedan un poco visionar en realidad qué es ser padre. El segundo fue este que, por ejemplo, yo aquí sí veo el diseño un montón. Este se llama Trimotion, es un proyecto que nace de la idea de la transformación de las herramientas pedagógicas en juegos, que digamos ahorita está teniendo mucho auge la gamification, que llaman. 1, y 2, el atender las necesidades de los niños de entender sus emociones, que digamos es una cosa que también hace falta mucho en la educación y que digamos es una de las cosas por las que les decía que hablar de educación, digamos con una profundidad no es tan fácil, porque hay cosas, por ejemplo, como estas que uno no tiene en realidad en mente cuando empieza a proponer en educación. Entonces Trimotion diseña juegos interactivos, diseños basados en web, diseño software local, etcétera, etcétera, multiplataformas, redes sociales, en los que los niños pueden jugar juegos de roles y a través de esos juegos de roles pueden empezar a entender un poco más acerca de sus emociones, acerca de cómo lidiar con esas emociones, cómo comunicarse con las personas. Bueno, todo este tipo de competencias que digamos nosotros algunas veces decimos como bueno, pues eso hace parte de nosotros como seres humanos, pero en realidad nuestros niños, sobre todo los niños de ahora, necesitan un poco de orientación allí. Entonces aquí hubo diseño gráfico, hubo diseño interactivo, hubo diseño web, hubo diseño de juegos, hubo un montón de cosas. Yo en este proyecto vi una hilera larguísima de diseñadores pasando, botando ideas. Fue muy chévere cómo este proyecto se dio. Y el último, que ha sido como el más exitoso, que se llama 110K, nace de la necesidad de eso que me parece tan raro, como salimos del bachillerato, estamos en la universidad y empezamos a hablar de nuestra experiencia educativa y decimos cosas como, no, es que las matemáticas a mí sí no. Que yo digo, bueno, o sea, si eso ¿cuánto dice de nuestro sistema educativo? ¿Cuánto dice de nosotros como investigadores, como personas que estamos en una universidad tratando de educarnos y tratando en algún momento aportar a ese avance en el conocimiento, como hacer una declaración como es que las matemáticas a mí sí no? Me parece a mí que debe haber una integralidad y este proyecto aporta mucho a eso. Entonces es una suerte de red social para niños, padres de familias, estudiantes y directores, que les permite acceder a una diversidad de herramientas pedagógicas que los meten en el mundo de las matemáticas desde un punto de vista totalmente diferente, que es ellos llaman el método natural y cuyos desarrollos, muchos de ellos son locales. La segunda experiencia nació también, digamos, de estos primeros experimentos que como les decía, unos se dieron, otros no, y fue la Universidad Mutual. La Universidad Mutual ya, digamos, tenía mucho más perfil más relación con lo que era la idea de Muhammad Yunus del Grameen Bank, del Banco de los Pobres. El Grameen Bank, para quienes no lo conocen, fue una idea que el Nobel Muhammad Yunus comenzó a desarrollar en Bangladesh
para generar una dinámica que permitiera a las personas abandonar la línea de la pobreza. Entonces, lo primero que él hizo fue generar un reglamento, digamos, una lista de 16 decisiones que las personas que querían hacer parte del sistema debían tomar. Esas decisiones, digamos, eran decisiones del más bajo nivel y estaban orientadas sobre toda la construcción y el mejoramiento de la calidad de vida, del entorno de vida. Entonces hay decisiones como, en mi casa siempre habrán letrinas. Ya solamente con esa decisión podemos ver que ese proyecto está personalizado, es contextualizado, es decir, está atendiendo a una población objetivo y además entiende en realidad que una de los factores que se necesitan para salir de la línea de pobreza es tener una calidad de vida mínima, como por ejemplo tener una letrina. Habían decisiones como siempre herviré el agua, no usaré agua que no esté tratada, siempre tendré el entorno limpio. Bueno, o sea, decisiones, digamos, muy sencillas. Habían otras características muy interesantes en el modelo, como por ejemplo que solamente se le prestaba dinero a mujeres, que digamos esto respondió a un estudio que digamos nosotros desde nuestro pensar común, nuestro sentido común, podríamos decir, claro, pues las mujeres son de por sí personas mucho más responsables. Y uno de los factores de éxito del Grameen Bank fue el haberle prestado dinero solamente a las mujeres. Estas mujeres tenían que reunirse en grupos pequeños, tenían que reunirse una vez por semana, los microcréditos podían ser solamente utilizados para generar sus propios productos. Y bueno, esto hizo que este es el banco que tiene el mayor número de usuarios. O sea, cuando yo leí el libro eran más o menos 10 millones, no sé en cuánto irá en este momento. Es el banco con la tasa de vuelta más alta del mundo, es decir, ellos prestan y reciben a una tasa del más del 90%, eso quiere decir que no pierden sus créditos, es decir, es un modelo súper exitoso. Entonces lo que se quiso hacer aquí fue básicamente eso, un Grameen Bank, un banco de microcréditos para madres de familia, madres cabezas de familia, pero que además de integrar solamente el crédito, como eran madres de familia que no tenían, digamos, en el contexto no había esa sabiduría, ese quehacer de construir cosas artesanales o de sembrar, porque esto lo hicimos en Malambo, en un municipio del Atlántico. Lo que dijimos fue, vamos a entrenar a estas mamás para que ellas le puedan después vender servicios al gobierno o al sector privado. Entonces, así lo hicimos. Lo que hicimos fue convertimos las casas de las madres en salones de clase. Entonces, los niños que estaban en la comunidad por fuera del sistema educativo asistían a estas aulas. Previamente nosotros entrenamos a estas madres de familia y lo que hicimos fue hacer uso de la tecnología para hacer un poco más robusto este modelo. ¿Cuál fue el fallo? El fallo fue al final de la línea de los factores, y fue que este proyecto nunca lo pudimos hacer ni en cooperación con otra entidad privada y mucho menos en cooperación con el sector público. Si bien las ONGs nacen como un sistema para ayudar al gobierno a atender sectores o atender problemáticas que el gobierno, pues por X o Y razón no tiene la posibilidad de atender, no fue posible convencer al gobierno de que este tipo de sistemas de educación no formal podían, además de meter estos niños que ustedes están viendo dentro de un sistema educativo que les diera algunas herramientas para poder empezar a trasegar por la sociedad, ofrecerle a estas mamás la posibilidad de salir de la línea de pobreza, de generar riqueza cultural, educativa, etcétera, en su comunidad. Bueno, me quedan 10 minutos, entonces rápidamente voy a pasar al último proyecto, que es en el que actualmente estoy trabajando, que sigue vivo. Digamos, los otros proyectos anteriores desafortunadamente ya no siguen la sección de los 3 que les presenté. One Laptop per Child, organización internacional sin ánimo de lucro, educativa. Básicamente lo que se hizo aquí fue, repensar la educación como un proceso en el que para realmente aprender lo que necesitas es empezar a hacer. Yo vi ahorita en la presentación de Daniel algo que me parecía muy curioso, y es solamente, y que pasa mucho no solamente en los colegios y en las universidades, sino en muchos sistemas educativos, y es solamente al final de la línea de ese currículo, de la línea de estudio, es cuando los estudiantes empiezan a ver enfrentados a problemas del mundo real.
lo que nosotros planteamos es lo que les decía, esas alucinaciones, volteemos la pirámide. ¿Por qué no empezamos por los problemas del mundo real y luego cuando los chicos se empiecen a enfrentar a esa realidad, a construir cosas, a construir productos tangibles, a realmente meter las manos en la masa, como lo diríamos vulgarmente, empecemos de ahí realmente a construir de esos conceptos, de esa experiencia, un acervo conceptual, una estructura conceptual que realmente tenga una permanencia en el tiempo? Porque estoy seguro que a muchos nos ha pasado que teníamos el examen de X materia, estudiamos 2-3 días, pero si nos preguntan un mes después acerca de ese examen, el 50 o más del 50% de la información la habremos olvidado. ¿Por qué? Porque no estamos, uno, identificados con esa información, y dos, porque no hubo un contacto con el mundo real que realmente nos permitiera hacer que ese conocimiento se asentara en nosotros. Entonces, lo primero que se hizo fue el rediseño, el repensar la educación. El segundo fue la generación de una tecnología, y aquí yo sí veo el diseño un resto. Este computador que se hizo, que se llama el XO, hace un par de semanas fue expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como una de las piezas de diseño más lindas de los últimos 10 años. Este computador es un computador que además es un computador sostenible, es un computador ecológico, que digamos es otra de las características que digamos deberían estar en la educación, pero eso es otra charla. Es un computador que consume el 5%, el 10% de energía que un computador regular, es un computador que resiste golpes, que un niño lo puede manejar, es resistente al agua, se puede ver en lugares donde hay sol por ejemplo, en muchos lugares de África no hay salones, entonces se necesita, si se va a hacer a través de una herramienta tecnológica, si se va a utilizar una herramienta de este tipo, se necesita que la herramienta esté contextualizada. Se diseñó un software nuevo, se diseñó un sistema operativo nuevo para niños sobre esta idea de hacer cosas. Entonces es un sistema que invita a los niños a jugar con sensores, que invita a los niños a interactuar con el mundo y a tomar esos datos que traen desde el mundo y analizarlos haciendo uso de las herramientas del computador. Entonces, niños haciendo, Learn by Doing fue el primer cambio que hicimos, fue digamos el primer rediseño que se hizo, que fue el repensar la educación. Luego, el construir una tecnología, el diseñar una tecnología que además de ser personalizable, es decir, la podrías utilizar, o contextualizable, la podrías utilizar en distintos contextos como tú consideres que pueda ser utilizada de mejor forma. Era una tecnología de piso bajo y de fuente abierta, es decir, todo lo que tiene que ver con el software es gratis, pero además la tecnología podía ser reparada por los niños mismos. Tenía un sistema de reparación muy sencillo, lo cual hace que la construcción de capacidad local se vuelva mucho más sencilla. Por lo tanto, cuando las personas que llevan el proyecto salen, es mucho más fácil que la comunidad tome el volante del carro y sea capaz de sostener este proyecto y hacerlo un proyecto a largo plazo. Toda la capacidad local se hace también con los profesores, no solamente con los niños, los profesores, las directivas, todos los actores del modelo educativo están metidos allí. Puede funcionar en cualquier contexto, digamos, depende de las necesidades, es la comunidad quien identifica las necesidades y hace del proyecto suyo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una foto de creo que es el proyecto de Afganistán, donde los niños llevan el computador a sus casas, aprenden, enseñan a sus familias, alfabetizan a sus familias y digamos ya digamos eso es un poco lo que hemos tenido la oportunidad de ver a través de proyectos educativos. Es trabajar con las comunidades, hacerlas parte, pero más que hacerlas parte, hacerlas protagonistas. Ellas son las que al final toman el mando, toman el volante del proyecto, construir la capacidad local, no solamente digamos como en actores como los docentes, como el staff de alto perfil, sino también en los niños, porque al final este tipo de proyectos son para la comunidad. En este caso específico, este proyecto fue diseñado para niños, por lo tanto debe pertenecer también a los niños también.
yo creo que así podemos un poco cerrar. Pues les agradezco mucho. Muchas gracias. Quédate por acá, no te preocupes, mientras alguien me ayuda para ponerle un par de científicos a los panelistas acá adelante. Además de agradecerles mucho su intervención, voy a explicar un poco la dinámica. La idea es que podamos plantear algunas preguntas, o bien desde Pamira, o bien desde Medellín, o bien desde Cali, o bien desde Bogotá. Y yo soy la persona encargada de motivar un poco el diálogo entre Pedro y David. Porque se tiene que hacer acá, porque está la cámara acá, entonces es más fácil para nosotros. Yo quiero empezar hablando de un tema que fue un tema que nos atendió, o que atendimos más bien, después de la semana pasada, y tiene que ver con el hecho de la construcción de contextos más equitativos. Hablábamos un poco cómo la responsabilidad social empresarial está asociada con la idea de reducir la brecha entre los que tienen y los que no tienen, entre los que tienen acceso a oportunidades y posibilidades y los que no tienen. De alguna manera, los principios que mencionaba Pedro, a quien de verdad agradezco mucho su presentación, atienden también a la construcción y el empoderamiento de comunidades para, a través de la capacidad local, a través de la contextualización, etcétera, etcétera, puedan ser cargo de los proyectos que se impulsen en un momento determinado para que se hagan sostenibles en el tiempo. Y de alguna forma, estos principios, como mencionaba Pedro, están asociados con los principios de la base de la pirámide de Rangel. Me gustaría empezar entonces a identificar cómo este concepto de cultura popular que mencionaba David, o este concepto general de estas reglas generales de desarrollo de proyectos, ayudan a disminuir la brecha y aumentar el nivel de oportunidades en contextos como los nuestros, que, como también lo mencionábamos en el inmediatamente anterior, son contextos en los que esa brecha de inequidad es cada vez más grande. Me gustaría un poco poner el tema de inequidad sobre la mesa, poner el tema de cómo este tipo de proyectos pueden disminuir esas brechas de inequidad y cómo nosotros, como actores sociales dentro de los proyectos, contribuimos con esa disminución. Bueno, bueno, es muy interesante, me parece que este tema de responsabilidad social, en el trasero de estos proyectos entendimos que era una vía de acceso a recursos, pero más que a recursos, a dinámicas que hicieran de las comunidades parte integral de estos proyectos. Recientemente, un ejemplo, el último proyecto que hicimos aquí en Colombia lo hicimos en Bichada, en conjunto con PHP Billington, que es una petrolera. Entonces, creo que viene no solamente de nosotros como gestores de proyectos, sino también de las empresas que saben, por ejemplo, que están en una comunidad, por ejemplo, en este caso extrayendo un X mineral, pero que deben además devolverle a la comunidad un poco de alguna manera ese beneficio que ellos están tomando. Entonces creo que el trabajo está un poco en identificar qué empresas en el sector, digamos para el caso de la responsabilidad, qué empresas en el sector privado tienen este tipo de interacción con la comunidad, digamos su trabajo tiene una afectación en lo que en las dinámicas de la comunidad, y cómo nosotros podemos construir desde ahí un proyecto que, digamos, en el plano ideal debería ser generado de las inquietudes, de las necesidades, de las problemáticas de la comunidad misma, formulado con la comunidad misma, operado por la comunidad misma, y no nosotros solamente como unos digamos, tutores o personas que les ayudamos un poco como a alinear esas ideas y hacerlas, ponerlas sobre todo en un contexto más formal que permita a sus proyectos hacerse realidad. Entonces digamos que un poco ese sería nuestro papel, y un poco si cumplimos nuestro papel por defecto estaríamos ayudando a que estas comunidades a través de esa retribución pudieran cerrar, bueno, las infinitas, las numerosas brechas a las que puedan verse enfrentadas.
hay un espacio importante para repensar cómo estamos trabajando el tema de inequidad, porque tuvimos una reunión con la agencia del Estado que está trabajando con los temas de innovación social para el caso colombiano. Y digamos, su agenda estaba muy específicamente centrada en unos indicadores de pobreza cuyo desempeño había que poner en un gran aceptable. Digamos, indicadores de pobreza que provienen, me imagino, de una literatura muy respetable, pero que digamos, se originan en una esfera muy distinta al contexto donde van a estar aplicados. Y que tienen una cosa que me parece bien interesante. Oyendo a nuestra interlocutora, se me ocurrió lo siguiente: si uno coge a los individuos y les aplica esta medicina de indicadores a uno y a otro, imaginémonos por un momento, hay un hotel en Río de Janeiro que me impacta mucho por eso. Es un hotel de 5, 6, 7 estrellas donde se hospedó Mick Jagger y Bill Clinton, y exactamente a unos 150 metros enfrente está una favela casi vertical, porque son estos restos cavernas muy verticales, donde está un ciudadano viviendo en su casita. Pongo ese ejemplo en Bogotá porque es un ejemplo muy dramático espacialmente. Le pongo los indicadores a cada uno y en efecto el que está dentro del hotel tiene unos indicadores altísimos de bienestar, el que está en la favela tiene unos bajísimos. ¿Qué pasa si yo no midiera a los individuos sino la relación entre los dos? ¿Cuál es el pobre? El pobre entre todos. ¿O quién es el que está en una? ¿Cuál es el indicador fallido? Y es un indicador de los dos. Creo que tenemos una lógica de individualismo metodológico que ha perdurado mucho, y también de antropocentrismo, que hace que las mediciones corten de tajo un montón de relaciones que tenemos todos entre nosotros y con el ecosistema, que son posiblemente la fuente importante o la fuente crucial tanto del bienestar como de la duración a largo plazo y la sostenibilidad a largo plazo de todo el sistema. Entonces, uno trataría de suplir las deficiencias del primero, pero es justamente esta simetría y este desbalance uno de las condiciones más fuertes para que este desbalance esté. Entonces, cuando hablamos de inequidad, me parece importante abrir la puerta a mirar todo este tema de relaciones y contextos donde las asimetrías entre los individuos no son un tema individual que debe mirarse como por categorías separadas, es un tema de flujos y relaciones que están mutuamente intervenidos, y es un poco parte del razonamiento que trato de movilizar con esta propuesta que traje aquí. Se habla mucho de atenciones focalizadas, se habla mucho como de cosas muy medibles en un afán de gestión, pero no necesariamente en una comprensión conceptual suficiente a mi criterio. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio o hay alguna vía chat que nos ilustre un poquito cosas? Hola, ¿quién me está oyendo? Hola. Mi pregunta para David de los Reyes. Hablamos de las relaciones horizontales en este tipo de intervenciones. ¿Cómo hacer, o sea, teniendo en cuenta nuestro sistema muy jerárquico, además de nuestro archivo aquí en Colombia, de lo que es una relación social? ¿Cómo hago el momento de intervenir, digamos, a una comunidad? A mí me ha tocado, y uno de los elementos más difíciles de romper para la gente es justamente, no sé, para el operario de la fábrica, dejar de mirar al director de la fábrica como el director de la fábrica en el momento de exponer su punto de vista y las cosas en común y demás. Al punto que a veces toca terminar trabajándolos por segmentos, casi que separados, para poder llegar a unas conclusiones que realmente visualicen la situación de la fábrica, ¿verdad? ¿Cómo hago yo entonces para ponerlos dentro de un mismo plano y seguir manteniendo de todas maneras, o sea, intentar construir esas relaciones horizontales dentro de la construcción de un proyecto común, que es la idea de la intervención de diseño en estos casos? Eso sin duda es la pregunta del millón, la más difícil de todas.
Creo que hay un ejercicio creativo más anterior a la solución, quizá más importante, que es el ejercicio creativo de encontrar el punto de encuentro, de gastarse la inteligencia y ante todo la empatía en encontrar espacios alternos a la estructura hegemónica dominante donde sí pudiera haber un encuentro. Un poco buscar terreno neutral, pero no un terreno neutral en el sentido de insípido, sino un terreno neutral esa relación de poder de lo constructivo en otra. No creo que haya una receta fácil o un tip que uno pueda dar, sino que es, creo que un oficio de muchos esfuerzos y muchos errores, tratando de encontrar esas otras posibilidades. Pero creo que hay que ser abierto a posibilidades más allá de las que están contenidas en el problema. Hay una cosa que tiene importante el diseño, ya que estaba pensando la diferencia con ingeniería, pero puedo decir una vaina que es muy cuestionable, entonces no lo voy a decir del todo. Y es, los diseñadores traemos a colación de todo lo que hacemos conocimiento y referentes externos al problema. Esa capacidad para mirar más allá de lo que está, no en un sentido como de volado, sino de que en todos los casos articulamos un plano de significado mucho más extenso que el problema que estamos trabajando. También nos permitiría ver estos otros espacios de encuentro alternativos, desde los juegos hasta las expresiones culturales, hasta los espacios informales, y tratar de encontrar en ellos la semilla de un lugar de encuentro. Pero definitivamente sí es una pregunta muy difícil. Creo que parte de eso es también el saber convocar más actores aparte de los que están tan atrapados en esta relación tan poco flexible. Otros actores tienen otras posibilidades de rearticulación y de alianza que podrían desbalancear esa estructura y como se dice, temporalmente crear un espacio para otro tipo de conversación. Esta pregunta sí es para Pedro. Hay un punto donde tú estabas hablando de la dificultad para consolidar las alianzas, especialmente en los primeros proyectos que presentaste, el problema al final ya. Entonces es como enfocándonos un poco en el producto, en el XO. ¿Cómo fue posible esa consolidación de alianzas? ¿Cómo se logró la sostenibilidad de ese proyecto? O sea, ¿cuál fue el proceso que se siguió en el caso específico del XO que de pronto falló en los otros proyectos? Bueno, creo que uno de los factores de éxito del proyecto de WTC es que trabaja como en un nivel muy alto. Como que la idea inicial fue ofrecerle, como nació el proyecto en inicio, era un proyecto que solamente se le ofrecía a los gobiernos. Entonces era un proyecto muy ambicioso porque le decía a un gobierno, mire, este computador de bajo costo, acompañado de esta filosofía educativa, unos principios, si nosotros trabajamos en hacerlo sostenible, la capacidad de lo que les presenté, lo que vamos a tener es que yo no lo voy a cambiar a usted, no voy a hacer de su sistema educativo pues una panacea, pero lo que sí vamos a poder hacer es sacudirlo, en realidad sacudirlo, empezar a hacernos las preguntas correctas y a posteriori que ustedes en ese proceso empezar a meterse en este cuento de utilizar las tecnologías como una herramienta, de entender la educación desde otro punto de vista muy distinto, usted puede desarrollar su propio proceso. En los otros proyectos el problema que yo podría identificar era que muchos de ellos eran proyectos que de alguna forma se enfrentaban a lo que el gobierno, en este caso específico el gobierno colombiano, tiene como visión para su educación. O sea, si tú te fijas en los discursos de las personas que trabajan en un alto nivel en el campo de la educación en Colombia, todavía la idea de la estandarización no ha podido ser arrancada y ni siquiera se ve como un esfuerzo en realidad de empezar a entender que nosotros no podemos seguir educando y aún más no podemos seguir evaluando a las personas que formamos de una forma estandarizada. Cada persona es un universo diferente. Entonces creo que un poco el haber enfrentado a un campo como la educación, que tiene aún estos principios que no tienen, en los que no se ve una innovación
rápida, no se ve ni siquiera la intención de la innovación, fue lo que frenó mucho. Entonces cada vez que íbamos al ministerio, presentábamos las ideas, decían, uy, qué chévere, yo nunca había escuchado de esto y esto cómo va a funcionar, muchas preguntas, y entonces estaba la otra persona que decía, no, lo que tenemos que hacer es invertir este dinero en capacitar cientos de profesores y enseñarles, bueno, y bien, eso está bien, pero también hay que pensar un poquito por fuera, hay que apostarle a otras cosas. Entonces creo que la alucinación fue la que al final terminó siendo el arma de doble filo para esos proyectos. Aló, buenos días. La pregunta es para Pedro, porque vi que en tu conferencia tratabas de buscar puntos de contacto o de acción del diseño, y precisamente el proyecto más exitoso que mencionaste fue el XO. Pues ahí hay un producto que es típico del diseño industrial, que me causó curiosidad, pues para los que no sabemos, si tienes información quién lo diseñó, cómo fue el proceso de diseño. Me pareció un producto muy interesante, porque los laptops convencionales son justo lo contrario, están pensados para la obsolescencia programada, para ambientes muy delicados que si usted los deja caer se dañan inmediatamente. Este concepto, ¿de dónde nace y qué tipo de diseñadores lo realizó? Bien, el concepto, digamos, del diseño de la herramienta como tal nació más o menos en los 70s. Un estudioso de las matemáticas muy famoso que se llama Alan Kay generó un dispositivo muy parecido a lo que son ahora los Kindle. Ese dispositivo se llamaba el Dynabook. Entonces era ya un dispositivo, por ejemplo, que integraba la idea de las pantallas que pudieran ser vistas a la luz del sol. De ahí partir toda una evolución de diseño. Uno de los prototipos más famosos del XO fue el que se presentó en una cumbre internacional, donde a Kofi Annan se le presenta este prototipo. El computador venía antes con una manivela, y tú le dabas cuerda y permitía recargar el computador. Sin embargo, ¿cómo son las cosas del diseño? Cuando Kofi Annan lo estaba probando, la manivela se rompió. Entonces de ahí empezaron las preguntas como, tal vez aquí hay un problema de diseño que tiene que ser solucionado. En este momento no tengo presente el nombre exacto de la persona que lo diseñó, pero fue una persona que salió del laboratorio de medios del MIT. Si tú buscas en Google OLPC Museo de Arte Moderno Nueva York, vas a encontrar ahí toda la información de la persona que lo diseñó, que, como les decía, recientemente fue premiado como una de las obras de diseño para la educación más importantes de la década. Eso es como un poco los antecedentes del diseño del computador. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno. Un poquito. Para David, ya me estabas contestando un poquito como cuál es el rol del diseñador o del diseño, pero pues me parece muy, muy interesante entender definitivamente qué trabaja un diseñador en diseño popular si lo popular se mueve por sí solo. O sea que me gustaría como enmarcar un poquito más la cosa, si se puede, y si no está digamos como en el contexto de enmarcarlo, pues entender por qué no se puede enmarcar. No sé cómo contestar esto sin ponerlo muy amplio, pero es que estar en esta silla y con este foco me pone nervioso. Si estuviéramos en un ambiente más informal sería menos acartonado como también. Digamos, el diseño se diferencia como profesión hace muy poquito tiempo, ¿sí? Y se diferencia en unas condiciones históricas muy particulares que ya concluyeron, cuyo legado no es visible, pero que en este momento son más inercia. Hablar de diseño industrial en posindustrialización pues no deja de ser un poco gracioso en un país que no posindustrializó. Y uno podría decir que en esta situación de frontera en la que está cambiando el entorno, digamos, hay un cambio acelerado, masivo en muchas esferas, conectado con muchas partes. Uno podría decir que es posible que esa diferenciación esté dejando de ser relevante, que de pronto es hora de que el diseño se vuelva a fundir en el humus de los oficios. Ese podría ser el primer razonamiento, y simplemente sería una fuerza más invisible
dándole forma al mundo del ser humano. Pero digamos, en un intento por preservar una característica importante de la profesión, aún no me referí cuando me hablé del prototipado. Pero hay tres que yo considero que, independientemente de la especialización que tengamos, o si elegimos esta variante genérica que no es nada que tenemos en los antes, hay tres cosas que creo que son cruciales. La primera es esta capacidad para percibir patrones inteligibles en un entorno ruidoso. ¿Sí? Todos los diseñadores estamos siempre ante la complejidad de los problemas, capaces de captar unas pautas, de intuir unas metáforas que nos permitan articular sentido. Y eso se llama pensamiento abductivo. Esa es una primera característica que creo que es importante. A la segunda me referí cuando hablé del prototipado, cuando hablamos de que todos los diseñadores damos forma, ¿sí? Es decir, lo que hacemos es esa abducción, esa metáfora, volverla inteligible y accesible a la experiencia de otras personas. ¿Sí? Y al hacerla inteligible a la experiencia de otras personas pasa lo que vimos cuando me detuve en el prototipado. Se vuelve accesible a todas las dimensiones de la persona, su dimensión cognitiva, afectiva, corporal, contextual. Y esa es la segunda, dar forma para volverlo accesible. Y la tercera es esa capacidad para convocar a los demás de esa forma para dotarla de sustancia y de contenido cultural. ¿Sí? Otros saberes, otros intereses, otros valores en contraste con eso, dándole palo, digamos, proponiendo, construyendo, son la tercera cosa. Y para eso nuestras habilidades profesionales sí creo que tienen mucho sentido y son muy interesantes. Podemos ponerlas al servicio de los demás de una manera efectiva y útil. Y creo que por eso hay todo un florecimiento ahorita de la colaboración de diseñadores con muchas otras especialidades. Esa posibilidad que tenemos los diseñadores de poder ver ese otro saber en un contexto, darle una forma accesible, convocar y tratar de volverlo una realidad culturalmente viable, creo que es una cosa importante en la que seguiremos varios años más. Es similar para Pedro. Pero entonces, mejor dicho, estás hablando de un sistema o de no recuerdo muy bien la palabra, de educación que, digamos, como su parte principal era la creatividad y las artes. Yo considero personalmente, sí, pues, si no, pues, mejor dicho, estudiar algo que no era, que la creatividad pues, es algo fundamental en el diseño, pues, precisamente por el pensamiento abductivo y pues, lo que nos está hablando hoy. Entonces, como diseñadores y con esa capacidad, digamos, de pronto más explorada que otras disciplinas de la creatividad, ¿cuál sería el papel del diseño en la enseñanza y en el aprendizaje de múltiples cosas, o sea, de proyectos o de costumbres, bueno, no sé, de todo lo que pueda hacer? Bien, me parece muy interesante. Yo creo que los sistemas educativos tienen mucho que aprender del diseño y de las artes, sobre todo, y este tipo de expresiones que son diferentes como a las áreas tradicionales en las que la educación tiende a enfocarse. ¿Por qué considero eso? Porque cuando tú hablas con una persona, con un diseñador, con un artista, tú te das cuenta que su perspectiva del universo y su perspectiva de las cosas, de su profesión, de su quehacer, incluso su perspectiva como ciudadano, es mucho más holística. O sea, como que tiene en realidad una comprensión de que las cosas no están discretizadas, no están partidas unas de otras, sino que al final están todas conectadas. Que es lo que pasa mucho y por lo que esa idea me parece tan fantástica. Y es los sistemas educativos, y de nuevo tomamos el ejemplo de nuestros, siguen con esta sobredosis de contenido, siguen pensando que el contenido es en realidad lo más importante. Cuando personas, o sea, con los contenidos se pueden producir de muchas formas y muchas empresas, personas, comunidades que pueden producir contenidos geniales. Los mejores contenidos, incluso en algunas ocasiones, son creados por las comunidades mismas que empiezan a hacer uso de los contenidos y crean nuevas cosas. Nosotros lo que pensamos es que en realidad el secreto de una educación que pueda cambiar la manera en que los ciudadanos que están siendo formados es una educación que se enfoca no en los contenidos, sino en las competencias. Y bueno,
ese término competencias es que, digamos, en las habilidades, como en las habilidades de alto perfil, las habilidades de pensamiento de alto nivel, como la creatividad, como el pensamiento computacional, como saber trabajar en conjunto, como saber comunicar de manera efectiva. Ese tipo de habilidades son en realidad las que digamos deberían promoverse y de las que yo creo que los sistemas educativos tienen mucho que aprender de áreas como el diseño y las artes. Hay una cosa que me gustaría como complementar a la pregunta que tú me hacías, y es este proyecto a mí me encanta porque el proyecto fue diseñado inicialmente para el contexto africano y creo que por ese hecho terminó permeado de un pensamiento afro que a mí me encanta, y es el pensamiento occidental. El académico occidental cree que él solo puede proveer las soluciones y que él solo es capaz de mover el mundo. Si tú te fijas, una de las características de las comunidades afro es que tiene ese pensamiento de trabajar en conjunto. Cuando este proyecto se planteó de fuente abierta, es decir, se crea una comunidad alrededor de no solamente, digamos, de su ámbito educativo, sino también de su ámbito de diseño, se abren un montón de posibilidades. Entonces, por ejemplo, tú ves que para la sostenibilidad en términos de energía hay muchos diseñadores generando soluciones locales de energía. Entonces, gente que coge bicicletas y transforma energía cinética en energía potencial, utilizan orina, utilizan los desechos de las vacas, utilizan las manivelas, bueno, es decir, un sinfín de posibilidades. Entonces yo creo que en términos de diseño en este proyecto hay un potencial enorme. Ahorita empieza, digamos, toda esta revolución de las tablets y de los dispositivos mucho más móviles, que yo creo que para contextos de comunidades en países en vía de desarrollo, comunidades, por ejemplo, como las comunidades del Chocó, nosotros podemos mirar a proyectos en India, proyectos en África, donde un simple celular, una simple plataforma puede terminar siendo un invento genial y puede terminar siendo un diseño fantástico. Yo estaba leyendo un artículo, tres estudiantes de la Universidad de Makerere en Uganda se ganaron un premio porque diseñaron un sistema que es un celular común y corriente y una camarita que se la puedes poner a una chica embarazada y te genera una imagen como si lo estuvieras haciendo, no recuerdo cómo se llama ese examen, lo que eres capaz de ver una ecografía en la que puedes detectar de manera temprana algún tipo de efecto. Eso para mí es digamos, una obra genial del diseño, es una obra genial de la tecnología, cosas que nacen desde lo local. Entonces yo creo que en este proyecto hay un montón de potencial para los diseñadores en términos de soluciones de energía renovable, hay un montón de cosas para hacer en términos de diseño de software, de diseño de comunidades. En fin, digamos, la invitación es un poco como que si les llama la atención, investiguen un poco y se encuentran en realidad hay un montón de cosas por hacer. Me gustaría un poco para redondear lo que estaba mencionando David, que de alguna manera se complementa con lo que estaba mencionando Pedro, hablar de una de las habilidades que también hemos venido hablando yo durante mucho tiempo, y es la habilidad que tiene el diseñador de construir escenarios futuros o de hacer un ejercicio de forecasting o de backcasting que le permita, a través de un pensamiento estratégico, como lo mencionaba en una de las diapositivas cuando hablaba del tema de soluciones, que esas soluciones estén involucradas, hiladas y construidas en función de un planteamiento estratégico. Planteamiento estratégico que lo que permite al final es construir un escenario y usar ese escenario como referente para que en conjunto con la comunidad puedan llegar por lo menos a direccionarse hacia ese punto. Y ese pensamiento de diseño que permite al diseñador construir escenarios futuros o co-construir escenarios futuros es un escenario que tiene mucho que ver con lo que acabamos. Es un escenario que tiene que ver con el tipo de productos sobre los que estamos pensando lograr al final de estos proyectos. Tú hablabas de alucinaciones, tú hablabas de la idea de crear unas cosas que parecieran, a través del disruptivo, a través de la innovación radical, no posibles en un corto plazo, pero que a través de procedimientos, a través de técnicas y a través también de tecnologías, por supuesto, se pueden lograr en la medida en la que se logren disponer de las conexiones, y vuelvo a remitirme a lo que mencionaba David,
se logren generar las relaciones adecuadas entre individuos, tecnologías, individuos, contextos, individuos, construcciones sociales. Y en esa medida el diseñador también aporta en el trabajo de renovación social la posibilidad de, a través del pensamiento estratégico, la construcción de escenarios futuros que por lo menos divisen posibles futuros para las comunidades, que a veces son comunidades que no ven claramente esos futuros inmediatos o esos futuros de mediano y largo plazo. Rómulo, tú tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, encuentro muy interesante las presentaciones, porque apuntan a dos o tres aspectos que son esenciales en el proceso de formación de los diseñadores. Yo los he reconocido y los he promovido como el curso de humildad y el curso de realidad. O sea, en todos estos ejemplos hay esos componentes que hacen que la gente se acerque a reconocer, a que los diseñadores se acerquen a la gente a reconocer que hay una capacidad normal, natural, espontánea de resolver problemas y que hay visiones que no se perciben desde la formación excesivamente formal y excesivamente profesional, y sobre todo desde las visiones excesivamente tomadas de modelos extranjeros, ¿sí? Que copiamos con demasiada fidelidad y poca crítica. Entonces, en eso veo unos aportes interesantes. Sin embargo, me parece también interesante que se pudiera avanzar un poco en las ideas, en el sentido de no confundir soluciones de problemas con diseño. O sea, yo pienso que hay una frontera que tenemos que aclarar. Yo soy de los que me inclino a decir, un poco a defender, en el sentido de lo que corresponde o compete a los profesionales de diseño, porque muchas de estas soluciones, problemas que se enfrentaron, ¿cuáles son realmente problemas de diseño y cuáles son problemas? ¿Sí? En sentido general, ¿cuáles son respuestas que caen dentro del diseño y competen a la actividad profesional del diseño? ¿Y cuáles son de sentido general, pero que los diseñadores, por estas condiciones que plantea David con mucha claridad, tenemos como más sensibilidad y rapidez para captarlas, pero que no son excluyentes ni exclusivas de los diseñadores? Entonces, un poco la pregunta es, porque he visto y he trabajado con artesanos, he trabajado con recicladores, he trabajado con discapacitados, con sectores marginales, etc. Y se da uno cuenta que hay un problema que, perdónenme si me dilato un poquito, que llamo como de doble difracción. O sea, cuando miramos la realidad hacia abajo, mirando a los pobres porque son pobres, o los ignorantes porque son ignorantes, o los del campo porque no son de la ciudad, o los no estudiados porque no tienen títulos, cosas por ese. Hay un fenómeno de doble difracción como en la física, que decía uno, el pescado no está donde tú lo estás viendo en el agua, está un poco más allá porque la luz se mueve. Para el problema de diseño es más complejo porque hay una doble o triple difracción que viene de las consideraciones ideológicas, de las consideraciones metodológicas, de las consideraciones culturales, que no siempre el diseñador tiene la capacidad ni la sensibilidad, y que estos métodos, yo lo veo más como unas metodologías de aproximarse a la realidad, permiten desarrollar esa sensibilidad en los estudiantes y ojalá en los profesionales, ¿sí? Entonces la pregunta que les haría, o el llamado que les haría es a cómo definir, no por trazar fronteras y defender feudos, sino por afinar las especialidades que nos competen. ¿Están realmente los problemas de diseño? ¿Dónde están los problemas generales? Y en los problemas generales, por ejemplo, el tema que plantea Pedro de la educación, ver estas dimensiones que intentaban explorar, porque hay por lo menos 3 ámbitos en el campo educativo donde el diseño tiene un rol fundamental. No voy a explayar en eso porque ese es el tema que le corresponde a los conferencistas. Gracias. Yo soy abiertamente despreocupado por el tema de la frontera. Entiendo que es una discusión que puede ser importante para muchos y forma parte de una dimensión política del gremio que tiene un impacto importante. Digamos, y ahí lo que está pasando es esta división que ha surgido en los últimos años entre design y design thinking.
Entonces el design thinking como este conjunto de competencias que son útiles para construir soluciones. Y es posible que dentro de ese enfoque esté más esto. Y el design no solo como un tipo de campo de acción, sino también como un tipo de trayectoria histórica y de identidad construida a lo largo de un esfuerzo importante. En su proceso de emerger de los oficios como una profesión diferenciada, el diseño sí se gastó muchas décadas en tratar de encontrar una singularidad en su discurso y en su campo de acción que le diera legitimidad. Pero siento que aferrarse demasiado de eso con un ánimo riguroso es un poco como tocar el violín mientras el Titanic se hunde. Es una imagen sumamente poética, pero prefiero correr y nada. Yo comparto mucho lo que David está diciendo. Yo, digamos, durante todo este tiempo, una de las cosas que siento y quiero seguir creyendo es que todos los problemas pueden ser mis problemas, y que exactamente ese trazar esas fronteras muchas veces me puede impedir, en realidad, si bien pueda no ser un problema educativo o pueda no ser un problema de diseño, poder decir, bueno, tal vez lo que yo hago o el campo en el que yo trabajo pueda aportar algo. Creo que ese problema que tú decías de la distracción se da, por supuesto. Hay cosas que los diseñadores ven que, por ejemplo, las personas como yo que trabajamos en educación no vemos, y hay cosas que nosotros vemos que los diseñadores tienen, y creo que está en esa interacción, que es lo que les decía que me encantaba este proyecto. Yo sí considero que las construcciones más importantes de la sociedad humana han sido aquellas y seguirán siendo aquellas, y en el futuro serán aquellas que sean construidas en comunidad, aquellas que sean construidas en conjunto. Por eso este espacio me parece fantástico y me parece que hay que seguirlo promoviendo, y es seguir siendo humildes y decir, yo tengo el problema de que hay 3 capas más que me impiden ver el problema, pero puedo entrar en interacción con personas que tienen unas gafas que les permiten ver un poco más allá, y ese aporte de una sensibilidad a la otra puede al final generar estas alucinaciones, digamos, van un poco en lo que tú marcas como innovación radical, que es un poco, no hagamos las cosas que existen mejores, sino inventemos algo diferente. Pedro, antes de que lleguen las personas de seguridad con los perros para sacarlo del salón, me gustaría que nos contaras un poquito más en detalle, digamos, lo operativo del proyecto, para que nos expliques un poco cómo, por ejemplo, se seleccionan los lugares del país en los cuales se va a implementar el proyecto, si tiene que haber una ONG allí que se encargue del proceso, un poco como lo operativo para que nos ilustres a nosotros y también en otros lugares cómo se desarrolla el proyecto ya en el día a día. Okay. Digamos, un poco la experiencia que se da en Colombia. Como les decía, el proyecto nació como un proyecto digamos, que apuntaba a los gobiernos, que les decía a los gobiernos, armemos esto como una política. Desafortunadamente esa ambición no se dio en muchos lugares. Digamos, hay casos, voy a presentarles 2 casos. El colombiano, el gobierno decidió no tenerlo como una política, decidió tomar muchas otras rutas. Entonces en Colombia lo que se hizo fue, haciendo uso de la descentralización del país, se acudió a los gobiernos regionales. Entonces, por ejemplo, en el municipio de Itagüí, el gobierno regional dijo, ok, yo le apuesto a este proyecto. Entonces ahí lo que sucede es, bueno, se crea la capacidad local de las personas que reciben el proyecto, en este caso un gobierno, podría ser una ONG también, como en el caso de un proyecto que tenemos en el Guichat, que es el que les contaba, que es con PHP Víctor en la petrolera. Ellos identifican líderes, lideresas dentro de la comunidad, personas que digamos, tendrían el perfil para hacerse cargo de esto. Nosotros entramos en un proceso de construcción con esas personas, formulamos juntos el proyecto, generamos la capacidad local, establecemos todas, digamos, como el conjunto de reglas con el que se va a jugar el juego del proyecto. Y luego ya llegan los computadores, ya se ha identificado la población, cuáles son los colegios, etc.
Y lo que empezamos a hacer es un poco un proceso de demostrar que esto en realidad funciona, porque ahí en realidad eso es solamente donde comienza. Entonces empieza el proceso investigativo, construir una línea de base, generar un grupo de control, empezar a implementar todas las estrategias que fueron construidas con la comunidad, luego de un tiempo recoger de nuevo los datos y empezar a analizar qué está fallando, qué no está funcionando, eso cómo está cambiando las dinámicas en el colegio, eso cómo le está cambiando el rol a los profesores. Ya los profesores no son como nosotros en esta tarima, que tenemos la información y ustedes la que la están recibiendo, sino entramos todos en una interacción, cómo eso afecta a las familias, cómo las familias están siendo alfabetizadas por sus hijos, cómo las familias están utilizando el internet para mejorar sus negocios. Hay familias que hacen diseños de bolsos en internet y de ahí empiezan a generar nuevas ideas de diseño de bolsos. Luego vemos eso cómo afecta al sistema educativo, si estos chicos están obteniendo mejores resultados o no, porque querámoslo o no, tenemos que seguir jugando las reglas del sistema y es los exámenes estándar. Y bueno, ahí vamos, como ves, empezamos por el estudiante, el colegio, la familia, el sistema educativo, y ahí vamos escalando y vamos mirando cómo eso va impactando y va pasando una, otra esfera, con la esperanza de que en algún momento el gobierno escuche ese retumbar y diga, venga, aquí hay algo que está pasando, escuchemos eso. Ahora está, digamos, la otra cara, que es ya convertirlo en una política como en Uruguay, donde Uruguay dijo, nosotros queremos que Tani no tenga un computador, entonces ya se creó toda la infraestructura, digamos, es otra cosa muy linda del proyecto, y es, el proyecto lleva desarrollo a las comunidades, no había energía, vamos a llevar energía, o llevamos una solución de energía renovable, sostenible, se crea la infraestructura, se crea de nuevo todas las reglas de juego para lo que tiene que ver con lo pedagógico, lo académico, la comunidad, se crean comunidades de desarrollo, de diseño de software, de diseño de infraestructura. Bueno, se crean un montón de cosas. En este momento Uruguay es, digamos, un país que en términos de educación está siendo mirado por todo el mundo. Muchas personas hablan de la Finlandia, de la Suiza, de Latinoamérica. Es un país que con este proyecto y muchos otros proyectos tienen colegios autosostenibles donde todo lo que siembran les permite oxigenar sus finanzas, generar las competencias, trabajan en un entorno agricultor. Es decir, tardaría pues mucho tiempo explicándoles el impacto, pero digamos, en términos meramente operativos es, identificas una comunidad. Si no puedes hacerlo a través del gobierno regional, lo haces con una ONG, entras en contacto con nuestra fundación y empezamos a ver cómo capturamos, cómo generamos el dinero para comprar los computadores, construimos el proyecto, qué cambios podemos generar, cómo podemos atender las necesidades problemáticas de la comunidad a través del proyecto, y ahí, digamos, se desenlaza toda la maquinaria. En términos de tiempos, por ejemplo, tiempos e indicadores, ¿cómo manejan ustedes el proyecto? Ok, el proyecto que tenemos ahorita en Bichada lleva más o menos 8 meses, y es un proyecto que recientemente se escribió un artículo que va a ser presentado en una conferencia internacional. Es un proyecto que está arrojando unos resultados geniales, porque, digamos, fue como ya el resultado de todos los intentos, todos los pilotos, todos los proyectos que hicimos, como ya aprendimos cómo se hacía bien. Entonces, en 8 meses logramos, por ejemplo, recuperar muchas de las tradiciones de la comunidad sicuani, que era la comunidad indígena que habita en este sector del Bichada. Se recuperó todo ese acervo cultural, se crearon herramientas interactivas para que los niños pudieran aprender de eso. Bueno, es decir, estamos hablando de que más o menos en unos 8 meses podríamos estar generando resultados académicos, comunitarios, digamos, como en todos los planos. Ya podemos empezar como a mirar los datos y analizar qué tan exitoso y cómo afinar el proyecto. Bueno, además de agradecer mucho a los invitados, a nuestros panelistas, a Pedro y a David, quisiera agradecerles mucho también a sus asistentes acá, a los asistentes en familia y los asistentes en Medellín, ¿no? Hoy están calladitos, están haciendo 38 grados más o menos. Agradecemos mucho su presencia, y a través de este foro lo que hemos hecho es avanzar un paso
más hacia el desarrollo de la velada. Les extiendo la invitación a los participantes para que por favor diligencien la ficha que les hemos entregado. Esta ficha tiene por objeto que podamos construir nosotros como organizadores una pequeña base de datos, eso suena pretencioso, una lista de Excel en donde tengamos sus nombres y sus datos de contacto, y con ellos podamos, además de invitarlos a las otras actividades que estamos haciendo dentro de la velada y dentro del foro, poder contar con ustedes en próximos proyectos. Además de eso, los invitamos a nuestra próxima sesión, que es el día martes 22 de mayo, en horas de la mañana también. Esperamos que podamos moverle un poquitico el horario hacia abajo para que los no madrugadores puedan acompañarnos a las 9, pero en principio está programado a las 8 de la mañana. Si podemos moverlo, les haremos llegar un correo electrónico para explicarles un poco la agenda. Lo que vamos a tratar, como les explicaba en un principio, el día martes 22, es el tema de sostenibilidad y de innovación, y a través de 2 panelistas, o probablemente de 3, podamos tocar temas de sostenibilidad en términos generales y el vínculo que existe entre esos conceptos de sostenibilidad y los proyectos de los que hemos venido hablando acá.